La primera placa nos dice que llevamos a la fecha confirmados por PCR 368.280 pacientes confirmados con COVID. Recuperados estamos llegando casi a los 300.000. Fallecidos 7.698, de los cuales el 57,4% son varones y el 42,6% mujeres. Los casos que se registraron el día de ayer fueron 3.645. Como se viene manifestando permanentemente, los grupos etarios más afectados en cuanto a pacientes que contraen la enfermedad van desde los 20 años hasta los 59 años y los casos confirmados más o menos mantienen la misma proporcionalidad entre mujeres y varones. 48,7% de las personas enfermas son mujeres y 50,9% son varones. La siguiente, se sigue manifestando el mismo patrón de crecimiento de la enfermedad desde el centro del AMBA, de la zona AMBA, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, y así se va expandiendo con esos números actualizados que tenemos hoy, cada 100.000 habitantes. En la zona AMBA tenemos 2.423, pero con un primer cordón con 2.700, un segundo cordón con 2.400, un tercer cordón con 1.882, siguiendo el patrón que venimos diciendo siempre, ¿no? Con esa especie de alegoría de la mancha de aceite que se va dispersando. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 3.780. Es la misma más o menos proporcionalidad de crecimientos de casos cada 100.000 habitantes que se viene observando en los últimos tiempos. En el resto de la provincia sí se sigue manifestando claramente, como se ve en este mapa, que se va pintando cada vez de colores rojos más intensos el conjunto provincial, obviamente siempre siguiendo el patrón que lo que está alrededor de la zona AMBA es donde mayor concentración de casos vamos teniendo, eso se ve claramente, pero ya aparecen distintos municipios de la provincia en la costa, en la zona centro, centro-sur, en donde vemos claramente que la concentración de casos es mayor, ¿no? Bueno, lo venimos diciendo. Si lo vamos comparando a esto por la cantidad de casos en Provincia de Buenos Aires, AMBA y la zona interior, estamos viendo esta curva en donde observamos como una buena señal que hay un descenso en los últimos días de agosto y en lo que va de septiembre comienza a registrarse un descenso que por ahora es sostenido en la cantidad de casos. En general, pero en particular en el AMBA, que se ve compensado en cierta manera con el crecimiento de los casos que hay en el interior de la provincia. Fíjense que nosotros teníamos entre el 24 y el 30 de agosto, es decir, no hace tanto, llegamos a tener un pico de reportes diarios de casos de 5.334 en la zona AMBA y hoy, en la última semana que terminó, del 14 al 20, hemos tenido 4.200, es decir, 1.100 casos menos de promedio en estas 3 últimas semanas epidemiológicas. Y en contraste, el interior, el día de la semana del 24 al 30, tenía 490 casos y en la semana que acaba de terminar tiene 987. Prácticamente duplicó en 3 semanas la cantidad de casos. Estos son los promedios diarios de casos. Si vamos al conjunto semanal, en la semana del 24 al 30 había 35.000 casos en la zona AMBA y en la última semana epidemiológica 24.000 y pico. Es decir, hemos bajado una cantidad importante medido día a día
y respecto a la última semana. Respecto a este último dato que les acabo de dar, de 24.168 en la última semana en la zona AMBA, todavía está sujeto a la corrección por día de inicio de síntomas. Así que puede variar un poco, pero se ve claramente cómo aumenta el interior, baja la ciudad autónoma, baja el conjunto provincial, porque el AMBA es lo que más pesa, pero vuelvo a decir, con un ascenso de los casos del interior, y baja la zona AMBA. Y vemos la contracara de esto, que es cómo se comportan el tiempo de duplicación. Vemos cómo en esa línea azul más clara, que es la zona AMBA, aumentan los casos, acercándose a los 45 o 50 días para la duplicación. El conjunto PBA acompaña eso, por el que el peso del AMBA todavía es alto, es referido al interior de la provincia, pero sin embargo vemos que la línea roja, como el interior va en forma progresiva pero constante, bajando los días de duplicación. Y acá en el próximo lo volvemos a ver lo que ya mostramos la semana anterior, como es el crecimiento cada vez más constante y sostenido de la proporcionalidad entre casos del interior, que ya que representan el 20% de los casos. Fíjense que apenas hace un mes atrás era entre el 5 y el 7%, y ya estamos en el 20%. En cuanto a la mortalidad, nosotros tenemos 628 muertos por millón de habitantes en el primer cordón, 496 en el segundo y 355 en el tercer cordón. Un promedio total para el AMBA de 520, un promedio para toda la provincia de 426 por millón de habitantes, y la ciudad autónoma 987, también lo hemos explicado en muchas oportunidades por qué se produce este fenómeno, en parte por la población más envejecida de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en parte porque nosotros, primer cordón, segundo cordón, tercer cordón, venimos con un delay de 2 o 3 semanas con respecto a lo que va sucediendo en la ciudad autónoma. Hay otras variables también que habrá que investigar, pero por ahora los números de mortalidad son estos. Otro de los indicadores que seguimos permanentemente es el ingreso y egresos de las camas de terapia intensiva, de las camas de terapia intermedia. Nosotros también seguimos otros indicadores, como por ejemplo es la utilización del 148, que con bastante antelación nos va diciendo qué es lo que puede suceder. Y de hecho habíamos observado 15, 20 días atrás que había llegado un pico de consultas por el 148 y que tenía un descenso sostenido en el AMBA y un ascenso sostenido en el interior de la provincia, coincidiendo con todo el panorama general. Y eso luego se va reflejando sobre la utilización de camas. Y tenemos en estos momentos, como ustedes verán, un descenso sostenido entre la cantidad de ingresos y egresos, un descenso sostenido de la utilización, de la ocupación de camas de terapia intensiva y de camas de terapia intermedia en el AMBA. Esto es otro dato bueno, ¿no es cierto? Pasamos ya, hay que decirlo, por un momento similar y luego se volvió a revertir. Por eso nosotros siempre decimos que epidemiológicamente lo más correcto es ver todos estos indicadores, cómo se van dando a lo largo de por lo menos un mes. Y cuando uno tiene 3 semanas, más o menos, 3 semanas de un crecimiento o un decrecimiento sostenido, entonces ya puede plantear que hay una tendencia que puede ser más o menos firme. Siempre y cuando, lo repetimos reiteradamente, sigamos manejando niveles de movilidad o de inmovilización de base de determinados sectores de la sociedad. Esto quiere decir, hoy funciona a menos un 90% de la gente que anda en subte, un 80% de los que andan en trenes, un 60% de los que andan en colectivos. Es decir, no hay escuelas, no hay universidades, no hay
grandes concentraciones públicas en eventos deportivos, en eventos culturales, no hay boliches, me refiero bailables, salvo los que funcionan por ahí en forma clandestina. Digo, con esto de base sin funcionar, un 30%, 35% de la administración pública funciona y el resto teletrabajo, lo mismo en el privado. Con toda esta base de inmovilización, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros de golpe decimos estamos bajando 3 semanas y ponemos todo esto en funcionamiento, inmediatamente replican los casos y rebota el proceso. Por eso hay que ir con mucho cuidado y viendo qué y cuáles son las actividades que se van a ir cada vez ampliando en su capacidad de funcionamiento. Pero es un buen dato. Tenemos en estos momentos, en los últimos 10 días, 23 camas menos de terapia intensiva por día se están utilizando cuando consideramos ingresos y egresos. Eso es un buen dato. Si consideramos las intermedias, 246. Ustedes saben que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires un sistema que a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde se actualiza en forma permanente y nos permite saber cuántas camas tenemos disponibles, cuántos pacientes egresaron, cuántos pacientes ingresaron en todas y cada una de las más de 30.000 camas de generales, terapia intensiva y terapia intermedia del sector público y privado. Este sistema de monitoreo de gestión de camas nos ha permitido hacer mucho más eficiente el funcionamiento del sistema y equivale el hecho de tener este sistema de gestión de camas, equivale a que las camas físicas reales que uno tiene rinden entre un 25 y un 30 más por tenerlas organizadas sistémicamente. Un hecho trascendental en la provincia de Buenos Aires que se va a quedar, como decimos siempre, para después de la pandemia, porque es la primera vez en la historia que se logra un sistema de gestión de camas de estas características. Ahí verán sector público y privado, más o menos la misma tendencia de caída de camas. En la siguiente van a ver la cantidad de camas totales de terapia intensiva, terapia intermedia y terapia y generales, 36.226 camas en general, y los niveles de ocupación. Esto incluye cama de adultos, pediatría y neo, 50% de ocupación. Ahora, si vamos a las camas de adultos del AMBA, vemos que tenemos 3.021 camas en el AMBA disponibles y la ocupación está en un promedio del 62,36%, un 65,42% para las públicas y un 59,13% para las privadas. Hace 15 días atrás, la ocupación de las públicas estaba en un 70% y de las privadas en un 65%. Es decir, es notoria la caída y también la misma situación se da en las camas de terapia intermedia. Buen dato. Luego volvemos a mostrar siempre esta diapositiva que tiene que ver con que la mayor cantidad de casos en las líneas naranjas se da en población joven, como ya vimos en la primera placa, pero los fallecidos son las poblaciones más envejecidas. Por eso hoy, Día de la Primavera, volvemos a plantearle a los jóvenes, que son los que generalmente salen estos días a festejar, que hay que cuidarse ellos, porque si se cuidan ellos, cuidan a sus afectos, a sus seres queridos, vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo.